Y habló Adonai a Moshe, no desde la cima del cielo, sino desde el anhelo del corazón humano. Habla a los hijos de Israel y tomen para mí una ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo mueva. No pidió piedras preciosas primero, no exigió perfección ni grandeza, pidió corazón, pidió voluntad, pidió que el pueblo recordara que la libertad no termina al salir de Egipto, sino cuando el alma aprende a dar. Oro y plata trajeron, bronce, lino y púrpura, pieles curtidas por el desierto y madera que había aprendido a esperar. Cada pieza llevaba historia, cada ofrenda llevaba lágrimas, cada hilo recordaba la esclavitud que ya no mandaba. Y harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos. No dijo en medio del edificio, dijo en medio de ellos. El Mishkan no era para Adonai, era para el hombre, porque el Eterno no necesita casa, pero el corazón humano sí necesita un lugar donde aprender a temblar sin miedo. El arca fue hecha primero, antes que paredes, antes que cortinas, antes que altar, porque sin la Torá en el centro, todo santuario se vuelve vacío. El desierto era vasto, el pueblo era frágil, pero la presencia descendió cuando el pueblo dio sin obligación, no por impuesto, no por temor, sino por amor. Terumá, elevación del corazón. Dar, no para perder, sino para elevar el alma. Hoy no levantamos un Mishkan de telas, ni caminamos bajo nube y fuego, pero Adonai sigue diciendo, hazme un santuario. No en oro, no en plata, sino en tu interior. Cuando das perdón, cuando eliges obedecer, cuando vuelves al camino, aunque duela, ahí Él habita, ahí la Shekinah descansa, ahí el exilio comienza a romperse. Que nuestro corazón sea teruma, que nuestra vida sea Mishkan, y que Adonai vuelva a habitar en medio de nosotros. Amén. Shalom, bendiciones, amada familia del reino, comunidad de crecimiento para ti. Estamos por este medio nuevamente para traer el estudio o lectura de la parashá número 19 titulada Terumá,
Quien les habla, Xiomara Ariza, salmista y profeta de la comunidad Crecimiento para Ti. Esta porción de la palabra de la Parashá la encontramos en Éxodo, capítulo 25, versículo 1, capítulo 27 al versículo 19. Eso es en la Torá. Y la Haftará está comprendida en Primera de Reyes 5, versículo 12 al capítulo 6, versículo 13. Y el Brit Hadashah lo podemos encontrar en Hebreos 8, capítulo 8, versículo 1 al 6, y también en Hebreos 9, capítulo 9, versículos 23 y 24. Vamos a estar ahorita diciendo o explicando qué significa la palabra terumá en hebreo. Dice que terumá dice que es una ofrenda, una donación, una contribución o porción separada. Esta terumá deriva de la raíz verbal rum, que significa levantar o alto, lo que implica que la ofrenda se eleva o separa del uso común para dedicarse a un propósito sagrado. Leamos lo que nos dice Éxodo 25 dice: Yahweh habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Dice que esta ofrenda que el Padre estaba dándole las instrucciones a Moisés de cómo debería ser la ofrenda que el pueblo tenía que dar para la construcción de la terumá. Dice: dile a los hijos de Israel que me traigan una ofrenda, una donación o porción separada. Esta contribución, el Eterno, para que este pueblo que había salido de Egipto y que estaba por el desierto, dice que el Eterno le da una serie de patrones o exigencias a Moisés de cómo era la ofrenda que ellos deberían traer. Dice que entonces que debe ser dada por voluntad propia, o sea que el pueblo debía por voluntad propia dar esa ofrenda. También otra de las exigencias es que debía de ser dado de corazón, y que también debían de traer piedras preciosas, lino, tela de diferentes colores, pelo de cabra, aceite, especias, piedras. Todas estas contribuciones debían de pasar por una forma de cuidado o un filtro para saber o para saber si su ofrenda, la ofrenda que el pueblo estaba trayendo, podía ser calificada para realizar la terumá, para hacer el templo, ¿verdad? Para hacer o levantar dedicar todo lo que ellos iban a traer debe estar dedicado, consagrado para la construcción de esta terumá. Dice que otra de las exigencias que pedía el Eterno, Yahweh, cuando le dijo a Moisés, dice que debían traerlo los hijos de Israel. Para la construcción de esta terumá, dice, debían traerlo solamente los hijos de Israel. Entonces, si buscamos qué significa la palabra Israel en hebreo, dice que el que luchó con Dios
o Dios prevalece. Este relato o esta connotación de que significa luchar con Dios o Dios prevalece, la podemos corroborar en la historia de nuestro patriarca Jacob, quien tras luchar toda la noche con un ángel o ser divino recibe este nuevo nombre. Recuerden que cuando Jacob huye de su hermano, él tiene una lucha, y cuando va de regreso al encuentro con su hermano, él tiene una lucha con un ángel en un cierto pasaje del territorio donde él iba pasando, y dice que en esta lucha él recibe un nuevo nombre, porque él se llamaba Jacob, pero cuando él lucha con este ser divino, dice que él luchó hasta rayar el alba y no soltó al ángel o a este ser divino hasta que no fuese bendecido. Y la bendición que recibe, una de las tantas bendiciones que recibe, es que él fue cambiado su nombre y le fue puesto el nombre Israel. De esta lucha que tiene nuestro patriarca Jacob, entonces viene el nombre Israel. Entonces dice en este pasaje de Éxodo 25 que la ofrenda la deberían traer solamente los hijos de Israel. Entonces, si buscamos, dice que un israelita es aquel. La palabra Israel es una palabra compuesta que simboliza la conexión y la unificación con el Creador. Entonces podemos ver que cuando Jacob luchó con este ser divino, con este ángel, hubo una conexión, una unificación con el Creador, ¿verdad? Jacob tuvo esa conexión, esa unificación con nuestro Creador. Entonces podemos decir que un israelita ahora en este tiempo, en el tiempo en el cual estamos viviendo, recordemos que por medio de la lucha que tuvo Jacob con el ángel, él le fue cambiado su nombre, pero que entonces ahora en este tiempo nosotros como hijos del Todopoderoso, redimidos por la sangre de Yahshua HaMashiach, dice que Yahshua HaMashiach es la vid, ¿verdad? Esa vid se entregó, se sacrificó, fue tomada para que nosotros, todo aquel que cree o mira o reconoce su sacrificio, pueda a través, dice que un israelita es aquel que por convicción y conciencia, o sea, tenemos que tener convicción y conciencia, reconocer, dice la palabra que tenemos que reconocer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca que a través de Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, que a través de esa sangre derramada en la cruz fuimos limpiados, redimidos, perdonados, y que al reconocer y tomar conciencia nosotros, por convicción, saber de que por medio de ese sacrificio nosotros podemos entrar, ser redimidos. Dice que esto trajo como consecuencia que nosotros, al reconocer ese sacrificio, ese derramamiento de esa sangre en la cruz por medio de nuestro Salvador Yahshua HaMashiach, dice que entonces nosotros también podemos estar apegados y buscar unificarnos con el Creador del universo, ya que Él como Padre desea conectarse con
su pueblo, con aquel todo ser humano que reconoce, aquel que tiene su linaje, que reconoce que Yahshua HaMashiach es el Salvador, es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, dice aquí en esta porción de la palabra de Éxodo, dice que la terumá, la ofrenda, solamente la debían traer los hijos de Israel. Entonces nosotros, en aquel tiempo, los hijos de Israel, por medio de Jacob, ya que él fue cambiado su nombre, y dice que, entonces, ¿quiénes son estos hijos de Israel? En aquel tiempo, cuando salió el pueblo de Egipto, y las 12 tribus, por medio de que eran los 12 hijos de Jacob, pero que ya él no era Jacob, sino que era Israel. ¿Por qué? Porque él había luchado contra el ángel, con ese ser divino, y su nombre había sido cambiado. Entonces, ellos pudieron traer esa ofrenda para la construcción de esta terumá o dar esa ofrenda que el Eterno estaba exigiendo en aquel tiempo, pero que nosotros ahora en este tiempo, por medio de esa sangre redentora de Yahshua HaMashiach derramada en la cruz, dice que también nosotros somos ese linaje. Ahora nosotros también pertenecemos y somos constituidos Israel, somos también llamados Israel, somos ese linaje, somos esa nación santa, ese pueblo adquirido ¿por quién? Por Yahshua HaMashiach. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos traer esa ofrenda, ¿verdad? Traer esa ofrenda. Dijimos que Israel dice que es aquel que dice que en hebreo dice que simboliza la conexión y la unificación con el Creador. Entonces nosotros fuimos por medio de la sangre de Jesús, de Yahshua HaMashiach, nosotros fuimos conectados y unificados para poder entrar y darle ofrenda al Creador, ¿verdad? Esa ofrenda, nosotros somos ofrenda agradable a Él, nuestras vidas. Dice que estos hijos de Israel debían de tener una cualidad especial. ¿Y cuál era esa cualidad especial? De que ellos quieran estar apegados con el Creador, que le obedezcan, que sigan sus instrucciones, sus mandamientos, su Torah. Es muy importante esto que estamos en esta porción de la Torah, de la Parashat Terumá, donde el Eterno nos está demandando, ¿verdad? Y nos está también diciendo que a través de Yahshua HaMashiach nosotros también podemos traer ofrenda agradable a Él. Recordemos que en Terumá, cuando el pueblo trajo, Israel trajo esa ofrenda, ya Israel había recibido la revelación del Sinaí. Y ahora el Eterno muestra cómo su presencia debe morar en medio del pueblo. O sea, Él dice que a través de esas ofrendas, a través de la construcción de esta terumá, dice que, porque ya ellos habían recibido la revelación del Sinaí, en el Sinaí. Y entonces dice que ahora Él muestra cómo su presencia debe morar en medio del pueblo. Dice que no se trata solo de haber oído su voz, sino de preparar un espacio santo conforme a su diseño. O sea, ellos tenían que preparar un espacio, una terumá. ¿Para qué? Para que habitara el Eterno en ellos. Pero que ahora nosotros,
como hijos, como sacerdotes, como linaje redimidos por la sangre del Cordero, Yahshua HaMashiach, derramada en la cruz. Dice que la redención que nos fue dada a través de el Cordero, Yahshua HaMashiach, nos conduce a la intimidad o comunión con el Padre. Y esto requiere de nuestra parte un orden. Así como el Eterno les exigió en aquel tiempo al pueblo cuando estaban en el desierto, dice que Él les exigió, ¿verdad? Todo tenía un orden. Esa terumá fue construida con un orden dado por el Eterno. Entonces que ahora nosotros, a través de la redención dada por nuestro Yahshua HaMashiach, dice que también nosotros ahora podemos tener intimidad o comunión con el Padre, pero que también esto requiere de nuestra parte tener un orden, una entrega voluntaria y una obediencia, ¿verdad? Nosotros debemos tener orden en nuestras vidas. La entrega nuestra al Padre Eterno debe ser voluntaria. Quiere decir que diariamente yo me tengo que entregar. Las 24 horas del día yo tengo que tener esa entrega voluntaria para el Padre. Y también obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Sus principios, sus estatutos, sus mandamientos, sus moedit. A veces nos encontramos en circunstancias fuertes en donde dudamos, ¿verdad? Y esa duda nos puede traer consecuencias. Esas consecuencias pueden ser que nosotros nos podamos apartar del Eterno. Entonces, por eso es que el Eterno nos demanda orden, ¿verdad? Él nos está demandando un orden de parte nuestra, una entrega voluntaria y obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a su principio. Nos dice que el Eterno le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que traigan una ofrenda para mí, que la recojan de todo aquel que quiera darla voluntariamente y de corazón. Entonces nosotros también somos ofrenda. Dice, ¿cuál es el propósito de recoger esta ofrenda o terumá? ¿Cuál era ese propósito? Era la de construir una mizcá o templo, en el cual ellos podían, a través de esos sacrificios de animales, recuerden que ellos sacrificaban animales y podían no redimirlo, podían expiar el pecado que ellos cometían, ¿verdad? Y que el sumo sacerdote debía entrar a esos lugares. Entonces dice que el propósito de recoger esta ofrenda o terumá era la construcción de un mizcán. ¿Y qué es un mizcán? Es un espacio sagrado de adoración. Entonces nosotros somos ese mizcán, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un espacio sagrado para adorar al Padre. Dice el Eterno le dice a Moisés que le trajeran una ofrenda para construir ese mizcán o templo. En aquel tiempo era una tienda portátil para que el Eterno Yahweh habitara en ello. El Eterno, cuando creó al hombre, lo hizo con la finalidad de tener una relación de intimidad con Él. Es decir, el Padre quería o quiere habitar en el hombre, ¿verdad? Dice que este tabernáculo o templo diseñado por el Creador, este tabernáculo o templo diseñado por el Creador y transmitido a Moisés,
en donde se le especifica cómo estaría elaborado el mismo y cuáles serían los utensilios, las medidas con que cada uno de las ofrendas voluntarias traídas por el pueblo para la construcción del templo o Mizcá. Ya leímos en este pasaje. Vamos a leer en el capítulo 25, versículo 8, nos dice: y harán un santuario para mí. Le dice el Eterno a Moisés. ¿Y para qué Moisés le dijera al pueblo? Que harían un santuario para él, y habitaré en medio de ellos. Acá en este texto podemos ver la verdadera finalidad del Padre, y es que Él quiere habitar en su pueblo, ¿verdad? Y dice que habitaré, en hebreo es Sheken o Sheken, del nombre Shekinah. Dice que el Padre, el Eterno, quiere habitar en el corazón, en el pensamiento y en la voluntad del ser humano. Volvemos a leer. Dice que la palabra habitaré en medio de ellos, la palabra habitaré en hebreo, Sheken o Chiken, de la cual se deriva la palabra Shekinah. Entonces Shekinah dice que es el corazón, el pensamiento y la voluntad del ser humano. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Eterno? Que Él quiere habitar en nuestro corazón, pero también en nuestros pensamientos y en nuestra voluntad, ¿verdad? En Juan 3:5 nos dice que Yahshua HaMashiach le dice a Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, de Hashem. Entonces, aquí podemos ver esta agua representa la Torah, y el Espíritu es la Shekinah del Todopoderoso, ¿verdad? Dice que si no nos limpiamos, que si no, esa agua que representa la Torah del Creador, si con esa agua que tiene el poder de limpiarnos para que podamos ser santos, y entonces esa Shekinah del Creador fluirá por medio de nuestras vidas, que somos, de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Que somos esas vasijas, para que su presencia, para que su Shekinah habite en nosotros, como esos tabernáculos, como esas vasijas, ¿verdad? Para que el Creador habite en nosotros. Pero que algo muy importante que tenemos que tener presente con convicción, de que debemos continuamente, todo el tiempo, recibir su Torah. Esa Torah, que es su palabra, es la que nos va a limpiar, la que nos va a ir santificando. Nuestro espíritu fue santificado por el sacrificio de Yahshua, pero nuestra voluntad, nuestros pensamientos, el razonamiento, todo eso lo tenemos que ir transformando, todo esa lo tenemos que ir descartando. Todo aquello que traíamos apegado de Babilonia o del mundo, que no está alineado a la palabra, lo tenemos que ir desechando, lo tenemos que ir sacando, nos tenemos que ir deslastrando, limpiándonos, purificando. ¿Con qué? Con su palabra, con su Torah. Dice que el Padre está pidiendo nuestro corazón, que el Padre está pidiendo nuestra disposición, nuestra conciencia, para que su Shekinah, su presencia, pueda habitar y se pueda habitar en nosotros y pueda fluir. Dice que el Eterno nos demanda que como vasijas de honra, por medio del sacrificio de Yahshua HaMashiach, Yeshua el Mesías,
debemos presentarnos ante el Padre como vasijas limpias. ¿Y cómo nos presentamos ante Él como vasijas limpias? Ya fuimos limpiados, pero nuestra voluntad, pensamiento, razonamiento debe ser limpiado. ¿Por qué? Por su palabra. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hablemos o vayamos a actuar, entonces se manifieste lo que el Padre Eterno tiene escrito en su palabra. Porque de donde a veces vienen celos, ira, raíces de amargura, falta de perdón, dice, todas esas cosas, dice que están en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que ser deslastrados, ¿verdad? Y nuestro cuerpo, nuestra conciencia, ¿sí? Por su palabra, para que podamos ser esas vasijas limpias. Y así la Shekinah pueda habitar en nosotros, así como la Shekinah estaba en ese templo que ellos construyeron en el desierto, ¿verdad? Con las especificaciones que el Padre le dio a Moisés, y que la Shekinah del Padre, del Todopoderoso, se manifestaba en ese templo, en esa terumá. Así también el Eterno quiere que su Shekinah se manifieste en nuestras vidas. Si leemos en Deuteronomio 34:9, en donde Josué dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Eterno Yahweh mandó a Moisés. Entonces el Eterno quiere que así como ellos, este pueblo que estuvo por el desierto, obedeció y caminó y se apegó a las instrucciones que el Eterno le había dado a Moisés, así también Él quiere. Dice que acá podemos ver que Moisés constantemente, ¿cuál era lo que el Eterno demandaba? A través de que el pueblo pudiera ver, manifestar esa Shekinah del Eterno en ese tabernáculo o en esa terumá. Dice que el Eterno constantemente le demandaba al pueblo que obedecieran la Torá, que escucháramos su voz, la voz del Creador, y que no endurecieran su corazón. Entonces, ¿qué nos está demandando el Eterno? Obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Su palabra, su instrucción. Que podamos escuchar su voz y que nos dejemos direccionar por esa voz, por esa palabra que Él nos está dando, y que no endurezcamos nuestro corazón. En otras palabras, que debemos limpiar nuestras vasijas, nuestro cuerpo, que es templo y morada de su Ruach HaKodesh. El Eterno quiere nuestra conciencia limpia. ¿De qué es esa conciencia limpia? De pensamientos que no están apegados a su palabra, que no están alineados a su palabra. ¿Cuáles son esos pensamientos? De lascivia, de ira, de contienda, pecado, raíces de amargura, falta de perdón, ¿verdad? Dice que todo esto representa un enemigo para nuestras vidas. Ese enemigo de todo esto que nos puede sacar del diseño, que nos puede desviar del plan, o que nos puede estancar, o que nos encontremos fallando o no haciendo lo que el Padre para este tiempo nos está demandando. Entonces dice que en Éxodo 17:16 dice, y dijo Yahweh a Moisés, por cuanto la mano de Amalek se levanta contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, si buscamos la palabra Amalek en el hebreo, dice que
Dice que Amalek fueron los primeros, los amalecitas fueron los primeros en atacar al pueblo del Eterno después de salir de Egipto. Dice, atacaron a todos los rezagados de nuestra retaguardia. Dice que Amalek, la palabra Amalek, dice que disminuye la firmeza y la fidelidad. La palabra Amalek disminuye la firmeza y la fidelidad que debemos tener con el Eterno. Dice que es un espíritu que desea que desea que el pueblo del Eterno se distraiga, que el pueblo se salga del plan, del propósito del Eterno. Dice que este espíritu ataca cuando el pueblo está en debilidad. Aquí lo pudimos ver en Éxodo 17, del 8 al 16, donde dice que cuando el pueblo del Eterno salió de Egipto, dice que los amalecitas, cuando el pueblo del Eterno salió de Egipto, pasó por varios pueblos o varias ciudades asentadas, y que pasando por una de estas ciudades estaban los amalecitas, y dice que ellos los atacaron, se atacaron al pueblo del Eterno cuando estaban saliendo de Egipto. Y también porque dice que los atacaron a los que estaban rezagados, a los que venían, o sea, que estaban cansados. Recordemos que nos cansa, que los rezagados de nuestra retaguardia, dice que los amalecitas los atacaron. Entonces dice que él ataca en la debilidad. Entonces ahí podemos ver que cuando ellos venían débiles, estaban rezagados. Dice que entonces también en nuestras vidas este espíritu nos ataca. ¿Y para qué nos ataca? Ahorita estábamos diciendo que lo que son raíces de amargura, falta de perdón. Dice que él ataca cuando nosotros nos dejamos dominar por esas circunstancias adversas por las cuales estamos pasando diariamente. Dice que si nos dejamos dominar por esas circunstancias, entonces este espíritu dice que empezamos a quejarnos. Como el pueblo del Eterno también se quejó con Moisés, diciéndole que iban a morir, que tenían sed, que querían comer carne. Dice, nosotros en este tiempo también nos quejamos, dice, pero que tenemos que estar apercibidos con convicción de que nosotros debemos de dejar de dudar, la queja, la raíz de amargura, la falta de perdón. Dice que nosotros como hijos, entonces dice que debemos estar apercibidos, porque este espíritu va a seguir, porque dice que, como dice aquí en Éxodo 17, 16, que dice que Yahweh le dijo a Moisés, por cuanto Amalek los atacó, entonces Yahweh, Jehová, nuestro creador, tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y nosotros somos parte de esa generación, ¿verdad? Somos parte de ese linaje redimido por la sangre de Yeshua, que también nosotros tenemos que estar apercibidos y de que no le demos lugar a la duda, a la queja, al rencor, a la raíz de amargura, a la falta de perdón. ¿Por qué? Porque todo esto representa ese espíritu de Amalek. ¿Y qué busca Amalek? Debilitarnos, sacarnos, desviarnos del diseño, del plan que el Eterno tiene para con nosotros. Recordemos que el pueblo en el desierto, cuando cruzó el mar Rojo,
les sale Amalek y los ataca. Entonces también nosotros cuando estamos pasando nuestros desiertos, porque pasamos desiertos como hijos del Eterno, como esos sacerdotes, como esos linajes redimidos por esa sangre, también pasamos por procesos, también pasamos por desiertos, también pasamos por circunstancias adversas y que vamos a ser atacados. ¿Por qué? Por la duda, por todas esas, por la queja, ¿verdad? Que nos quieren sacar del plan y del propósito del Eterno. Dice que cuando nosotros, como vasijas, como ese templo redimido por la sangre de Yahshua, nosotros somos templo del Creador. Nosotros pasamos por esas circunstancias también difíciles, así como el pueblo pasó por esas circunstancias en el desierto y fue atacado. Dice, también nosotros somos atacados y pasamos por esas circunstancias difíciles y adversas, lo mismo que el pueblo en el desierto, pero que no le debemos dar lugar en nuestros pensamientos a la duda, a la incredulidad, sino que debemos, nuestros pensamientos los debemos alinear a su Torah, que es su palabra, a su promesa, a sus estatutos, a sus moed, que son sus fiestas. A veces estamos siendo transicionados. Veníamos de ser enseñados de forma errada. Un ejemplo puede ser el Shabbat. El Shabbat es una de las fiestas o moed del Eterno que está implementado en los 10 mandamientos. Dice que el séptimo día Yahweh reposó y que Él como nosotros, Él como creador del universo, de todas las cosas, dice que Él nos manda también a nosotros a reposar, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos, mucha gente cree que no se debe guardar el Shabbat, pero está instituido en la palabra. Y como está instituido en la palabra, nosotros debemos guardar el Shabbat. Un ejemplo puede ser eso, ¿verdad? De que no caigamos en incredulidad o dudar o no apegarnos a esas promesas, porque están instituidas en la palabra. Si lo buscamos en la palabra, está que debemos guardar. En Levítico 23 está instituido el Shabbat, que lo debemos guardar. Dice que cuando dudamos, entonces podemos desviarnos o caminar fuera del diseño, y eso nos puede detener, trae un estancamiento, ¿verdad? El Eterno nos dice que quitemos la duda de nuestros corazones, que quitemos todo indicio de razonamiento, todo aquello que nos lleva a razonar por lo que vemos, por lo que sentimos. Entonces que debemos sacar de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra voluntad, que debemos quitar toda duda con respecto a confiar en Él, en su palabra, en su fiesta, con respecto a que estamos caminando en lo que Él tiene instituido, que debemos celebrar su fiesta, que debemos apegarnos a sus moed, ¿verdad? Y que debemos caminar apegados a esos principios, a esos estatutos, así como el pueblo creó esa terumá y la Shekinah se manifestaba, así también nosotros, cuando obedecemos, cuando caminamos en esos principios, en esos estatutos, cuando nuestra conciencia, nuestra voluntad y pensamiento la sometemos a lo que Él tiene preparado, a lo que Él tiene establecido, entonces esa Shekinah también se va a manifestar en nuestra vida. Entonces nosotros, como su pueblo, debemos obedecer, o sea, quitarnos la duda, el razonamiento, la incredulidad, y debemos entonces elevar nuestro corazón, nuestras vidas, como vasijas, como ofrendas, ¿verdad? Que están siendo limpiadas, que están siendo transformadas por su Torah, que es su palabra, que es esa agua que nos purifica. Entonces veremos su poder
El mismo que resucitó a Yahshua HaMashiach de los muertos, el mismo que se manifestó y que consumía esos holocaustos, esas ofrendas, esos animales que en aquel tiempo en el desierto ellos presentaban en ese templo, en ese templo que habían construido, diseñado por el Padre. La Shekinah, el poder, la presencia del Eterno consumía todo eso que ellos presentaban, porque eran ofrendas agradables. Y así que también nosotros, redimidos por la sangre, que esa sangre poderosa de Yahshua HaMashiach que nos redimió y que su palabra nos limpia, que su palabra nos transforma, dice que ese mismo poder que resucitó a Yahshua HaMashiach de entre los muertos, esa Shekinah, también habita en nosotros. Y que esa Shekinah, que esa palabra, también nos pueda guiar a toda justicia, a toda verdad. Entonces nosotros como ofrendas elevadas, nuestro cuerpo, nuestra conciencia debe estar limpiada. Debemos estar limpios a través de su palabra, con su palabra, que es el agua, que nos limpia, que nos purifica. ¿Para qué? Para que pueda habitar el Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Le damos gracias al Padre Eterno porque su palabra que nos limpia, que nos hace entrar al diseño, al propósito por el cual Él nos tiene en este tiempo. Le damos gracias porque Él es el que nos asiste, porque es su Ruach que nos direcciona, que nos ubica y que nos llama y que nos dice que Él está con nosotros. Que a veces cuando pasamos por esas circunstancias fuertes o adversas o por esos desiertos, cuando quiere venir la duda de que Él no está, de que Él nos ha abandonado, como dudaron en el desierto el pueblo cuando salía de Egipto, ellos se quejaron, ellos dudaron. Entonces el Eterno nos dice que dejemos, que no le demos lugar a la duda, a la incredulidad, y que debemos confiar que Él está. Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin, y que Él no nos dejaría ni nos desampararía, porque Él es un Padre que nos ama y que tiene cuidado de su creación, de sus hijos, de aquellos que tienen su linaje. Quisiera compartir con ustedes una alabanza hermosa que nos dice que aquí como ofrenda estamos aquí ante el Eterno, presentándonos como ofrenda para Él, como una ofrenda de amor voluntario de nuestro corazón, con voluntad. ¿Para qué? Para que su Shekinah y su unción y su poder se pueda manifestar en nuestras vidas. Y así como Él ha sido de bendición para nosotros, podamos ser nosotros de bendición a otros. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda
para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Seremos una ofrenda al Señor, somos esa ofrenda. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti somos esa ofrenda, Señor. Para ti, Señor, somos esa ofrenda, Señor. Una ofrenda agradable, Señor, para ti. Somos